Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 7. Un viaje de verano inolvidable. Pasó la primera noche del agitado viaje y amaneció. Como de costumbre, Kirishima se despertó temprano y abrió cuidadosamente la puerta para salir. A diferencia de la ciudad, el aire fresco y limpio lo saludaba. Kirishima hizo algunos ejercicios ligeros de calentamiento y comenzó a hacer boxeo de sombras. Como estaba de viaje, no tenía intención de hacer nada demasiado intenso. Aún así, hacer tanto hizo que el día se sintiera fresco. Oye. Bakugo, que de alguna manera había salido del albergue y estaba observando en silencio a Kirishima, habló. ¿Qué? Kirishima respondió sin detener los puños. Sabía desde el principio que ese niño retorcido estaba mirando. No le molestaba, y no había ningún problema con que lo vigilaran, así que Kirishima siguió haciendo lo que estaba haciendo. Después de superar el puñetazo imaginario de un oponente con un weave y terminar una combinación que fluyó de un golpe al cuerpo izquierdo a un uppercut, Kirishima escuchó la voz baja de Bakugo. Si aprendo eso también, ¿me fortaleceré? Kirishima se detuvo y se volvió hacia Bakugo. Ese mocoso orgulloso quería aprender boxeo. En general, sí. Definitivamente te volverás más fuerte que si no aprendieras nada. Este mundo depende demasiado de las peculiaridades cuando se trata de pelear. La habilidad de combate tiende a significar técnicas para hacer uso de tu peculiaridad. ¿Qué tiene de malo mejorar la forma en que usas tu peculiaridad? ¿Y a qué te refieres con este mundo? Ignora esa parte. No hay nada de malo en usar tu quirk. Pero los humanos todavía tenemos 2 brazos y 2 piernas, incluso sin uno. Hay algunas excepciones, como los heteromorfos, pero aparte de los casos especiales, todos tenemos brazos y piernas, y eso es suficiente para pelear. Naturalmente, si mejoras tus habilidades de combate, tendrás más situaciones que puedes manejar. ¿Ah? Si eso es difícil de entender, lo explicaré con un juego de cartas. Piensa en una peculiaridad como el tipo de carta que normalmente usarías como carta de triunfo. Por supuesto, tiene sentido construir tu estrategia en torno a tu peculiaridad. Pero la vida no siempre sale como quieres. Tu carta de triunfo puede cerrarse, o el enfrentamiento puede contrarrestarte. ¿Qué haces entonces? Vas a decir, no puedo hacer nada en esta situación, así que esperaré hasta que venga alguien más, o supongo que perderé. Supongo que hay gente así, pero odio ese tipo de cosas hasta la muerte. No importa la situación, no importa a quién me enfrente, no quiero perder, y no quiero sentarme sin poder hacer nada esperando que alguien me salve. Pareces bastante similar, ¿verdad? Eso, sí. Bakugo respondió con un gruñido bajo. Efectivamente, ese niño con dientes de tiburón, que era difícil de creer que tenía la misma edad que él, no estaba diciendo nada malo. Por eso necesitas técnicas para pelear, artes marciales. Como mínimo, no perderás nada al aprenderlos. Si aprendes artes marciales y entrenas tu cuerpo, las lesiones leves pueden terminar sin que te lastimes, las lesiones graves pueden reducirse a lesiones menores, y las situaciones que deberían costarte la vida pueden terminar solo con lesiones graves. Incluso podrías salvar a alguien que de otra manera no podrías. ¿Lo entiendes, Midoriya? Kirishima le dijo esto a Midoriya, quien había asomado la cara por el hueco de la puerta de la cabaña en algún momento y los estaba escuchando a escondidas a los dos. Bakugo solo entonces pareció darse cuenta y se dio la vuelta con el ceño fruncido. Midoriya agitó nerviosamente ambas manos frente a él y respondió, lo siento. No estaba tratando de escuchar a escondidas, está bien que lo escuches, así que te llamé para que escucharas correctamente. Oh. Midoriya vaciló, luego se acercó y se paró junto a Bakugo. Bakugo parecía disgustado, pero no dijo nada. Kirishima estaba tranquilamente complacido de que sus divagaciones de ayer aparentemente hubieran valido la pena, pero no lo mostró y siguió hablando. Bueno, esta es solo mi opinión, y las artes marciales prácticamente se han extinguido en este mundo, así que probablemente nunca tuviste la oportunidad de aprenderlas.
En tu caso, Midoriya, la mayoría de las personas a tu alrededor probablemente te menospreciaban por ser poco peculiar, por lo que es posible que ni siquiera hayas pensado en entrenar. ¿Eso no? Midoriya comenzó a negarlo, luego bajó la cabeza. Porque era verdad. Incluso la madre de Midoriya, la persona en el mundo que lo amaba más que a nadie, había dicho que lo lamentaba en lugar de decir que él podía hacerlo. Como para todos los demás, no había nada más que decir. Levanta la cabeza. ¿Qué hiciste mal? Si no hiciste nada malo, nunca inclines la cabeza. Yo también lo dije ayer, pero ten algo de orgullo. Todavía quieres hacerlo, ¿verdad? Sé un héroe. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Hablaste de héroes todo el tiempo que estuvimos cenando ayer. ¿Pensaste que no me daría cuenta? Tal vez pienses que un niño despistado se aferra a un sueño imposible, pero ¿a quién le importa? Si es algo que quieres hacer, entonces quieres hacerlo. Sí. Kirishima alborotó bruscamente el cabello de Midoriya justo cuando parecía a punto de bajar la cabeza de nuevo. Como aún no se había lavado, los mechones despeinados se enredaron en su mano. Ahí vas de nuevo, bajando la cabeza. Arregle ese hábito primero. Si quieres ser un héroe incluso sin una peculiaridad, entonces confía un poco en ti mismo. De aquí en adelante, el mundo entero te dirá que no puedes hacerlo. Pero aún quieres hacerlo, ¿verdad? Todavía quieres salvar a la gente, ¿verdad? Entonces hazlo. Incluso si fallas miserablemente, sigue luchando hasta el momento en que mueras. Muéstrales lo duro que estás dispuesto a luchar y dilo con orgullo. Me convertiré en un héroe. Lo que quieres hacer y lo que puedes hacer son cosas diferentes. Aún así, como alguien que desafiaba cosas imposibles, Kirishima no podía ver el sueño de Midoriya de convertirse en un héroe sin peculiaridades bajo una mala luz. Incluso Kirishima, que había sido bendecido de muchas maneras por su entorno y circunstancias, todavía sentía solo una sensación de temor cuando pensaba en el más fuerte todopoder. No era solo que el hombre fuera increíble porque era fuerte, sino que para Kirishima, lo más importante era que él era el más fuerte. Como alguien que soñaba con convertirse en el más fuerte, casi se sentía como hacer trampa. Sin embargo, eso solo lo hizo arder más. Honestamente, no fue más fácil para una persona sin peculiaridades convertirse en héroe que para él superar todo poder. Como mínimo, creo que no hay ninguna razón por la que una persona sin peculiaridades no pueda ser un héroe. De hecho, no lo entiendo en absoluto. Puedo entender tratar a las personas sin peculiaridades como si tuvieran una discapacidad, pero esto es demasiado. Las personas actúan como si hubieran nacido sin brazos y piernas, pero honestamente, en términos de habilidad de combate, la mayoría de la humanidad no es tan diferente de las personas sin peculiaridades. Y, sin embargo, actúan de manera superior y dicen que no puedes hacerlo solo porque no tienes peculiaridades. ¿No es ridículo? No es como si alguien sin lengua intentara convertirse en crítico gourmet, o alguien que perdió la vista intentara ser tasador de arte. ¿Realmente piensas eso? Esta vez, Bakugo fue quien respondió. Parecía que no podía estar de acuerdo. No fue fácil romper con una forma fija de pensar. Sí. Creo que los humanos pueden volverse lo suficientemente fuertes incluso sin depender de sus peculiaridades. Así que trabaja duro, Midoriya. Al menos puedo enseñarte los conceptos básicos del entrenamiento. Bueno, incluso yo soy solo un niño pequeño que quiere ser un héroe por ahora. Sí. Gracias por decir eso, Kirishima. Solo entonces Midoriya asintió con una expresión decidida. Mirando el rostro insatisfecho de Bakugo a su lado, Kirishima soltó una pequeña carcajada y les dio unas palmaditas en los hombros a ambos. En ese sentido, si alguno de ustedes quiere entrenar, contácteme después de que nos separemos aquí. Tienes teléfonos, ¿verdad? Si no, puedes contactarme en la PC. Al menos puedo armar un programa de entrenamiento para ti. No se comparará con tenerme allí en persona para observarte y enseñarte, pero es mejor que no hacer nada. Y si hay un dojo de artes marciales cerca de tu casa, apúntate. Aunque dudo que lo haya. Como se acercaba la hora del desayuno, Kirishima los reunió a los dos y se dirigió de regreso al albergue. Ácido, que dormía pesadamente, apenas se despertaba y salía de la habitación. Oh. Buenos días, Eijiro.
Buenos días, Bakugo, Midoriya. No es demasiado diferente la forma en que tratas a los dientes de tiburón y a nosotros, ojos negros. Bakugo refunfuñó molesta por cómo saludó a Kirishima con evidente brillo a pesar de que todavía estaba medio dormida. Asido se rió y respondió. Por supuesto que lo es. Eihiro es genial y guapo, después de todo. Tampoco te ves mal, pero tu personalidad apesta, así que eso te deprime un poco. Sin embargo, Midoriya también es linda. Si quieres el mismo trato que Eihiro, entonces ambos necesitan enfriarse. HMPH. Bien, no necesito un trato especial. La chica dijo que era lindo, Bakugo murmuró mientras se dirigía al comedor, mientras Midoriya se susurraba a sí mismo aturdido emocionalmente. Kirishima se rió y fue a su habitación. El desayuno después de lavar estaba delicioso. Sin embargo, la mesa donde se sentaban los niños era un poco ruidosa. Oh. Eiji-chan. Después del desayuno, nos vamos todos al valle a jugar. Suena divertido, ¿no? Una de las madres, que había estado charlando con las otras madres cercanas, de repente recordó y les dijo el horario del día. Oh, ¿el valle? Sí. Ahora que lo pienso, esta es tu primera vez jugando en el agua también, ¿no es así, Eiji-chan? También aprenderás a nadar. Tu padre te enseñará bien. Después de jugar un rato en el agua, almorzaremos allí también con la comida que el albergue nos prepara. Eso suena divertido. ¡Guau! Juego de agua. Juego de agua. Aunque Asido estaba lo suficientemente emocionado por los dos, aún lograron terminar el desayuno sin problemas. Después de que todos limpiaron sus platos y se prepararon para tocar en The Valley, el grupo recibió sus almuerzos para llevar y se fue. Con un humor alegre y animado, llegaron al valle y se esparcieron en un lugar adecuado. Kirishima se quitó la camiseta antes de meterse al agua. Cuando se reveló el cuerpo de Kirishima, como tallado con todo el cuidado de un escultor griego, todos, excepto la familia, que ya estaban acostumbrados a verlo, quedaron atónitos. ¡Guau! Kirishima, tu cuerpo es increíble. Eso es increíble, Eiji. TCH. Ya podían adivinar un poco por los músculos de los brazos visibles debajo de su camisa, pero una vez que se quitó, fue una exhibición de músculos que no se parecían en nada al cuerpo de un niño. Cada uno de los niños dio sus propias reacciones. A diferencia de Midoriya, que estaba honestamente impresionada, y Asido, que aplaudió, Bakugo giró la cabeza con una expresión amarga. Entonces los adultos comenzaron a opinar sobre la expresión incómoda de Kirishima. Kirishima debe ejercitarse mucho. ¿Puede un niño realmente sentirse así solo por hacer ejercicio? ¿Qué estás escogiendo? Solo di que es impresionante. Está bien, está bien. Es impresionante. Kirishima. Jaja. No era un cuerpo que había construido para presumir, por lo que Kirishima se sintió extrañamente avergonzado por la admiración de todos. En su vida pasada, había sido un cuerpo mostrado a cientos de miles de personas que vieron sus partidos, pero después de reencarnar, ya no tuvo ocasión para eso, por lo que esta reacción se sintió extrañamente fresca. Después de que terminó la breve evaluación muscular de Kirishima, los niños saltaron al agua. Con cada padre ayudándole a enseñar a nadar, Kirishima se movió hábilmente por el agua desde el principio. Su padre, naturalmente, terminó enseñando a nadar a Midoriya. Incluso después de que los padres, que estaban agotados primero por la energía infinita de los niños, abandonaron, los niños siguieron jugando felices. Kirishima se unió y disfrutó del juego acuático después de tanto tiempo que, antes de darse cuenta, tenía hambre. El grupo regresó a las colchonetas de picnic desplegadas y abrió las loncheras que habían traído del albergue. Dentro había cajas llenas de sushi y nari de aspecto delicioso. Justo cuando el grupo hambriento estaba a punto de comenzar a comer, el hombre que habían conocido el día anterior apareció río arriba detrás de ellos en el valle. ¡Oh Dios! Buenas tardes. Ah, sí. Hola. Guau. Es el tío que vimos ayer. Hola. Se rió y respondió al entusiasta saludo de Asido como si fueran viejos conocidos, luego abrió la boca con una sonrisa. Parece que estás aquí afuera con los niños y almorzando. Se ve delicioso. Jaja. Sus ojos, curvados de una manera que los hacía parecer amigables, descansaban sobre los niños mientras hablaba.
Luego declinó suavemente la invitación del grupo a comer con ellos. Jaja. Si me uniera a ti, eso significaría menos comida para esos pequeños lindos, ¿no? Soy bastante comedor, ya sabes. Además, ya le pedí al albergue que me preparara el almuerzo. Después de decir eso gentilmente, regresó caminando hacia el albergue. Kirishima miró fijamente el lugar donde había desaparecido con los ojos fríos y entrecerrados. Como había estado ayer, el hombre estaba bastante extraño. Desde usar ropa de senderismo de manga larga en verano hasta tener la piel demasiado pálida y limpia para alguien que pasaba tiempo al aire libre. Eiji-chan. ¿Qué estás haciendo en lugar de comer? Oh. Nada. Jaja. Kirishima borró sus dudas ante la pregunta de su madre y volvió a comer. La brisa fresca, el sonido del agua que fluye y el tiempo que pasamos con buena gente fueron agradables. Kirishima decidió dejar de lado su corazón y disfrutar del tiempo que nunca volvería a llegar, aquí y ahora. El sabor del sushi estallando en su boca, junto con el primer verano verdaderamente agradable tanto de su vida pasada como de esta, pintaron un momento que quedaría como recuerdo. Fue un buen día. Capítulo 8. Un viaje de verano inolvidable. Después del delicioso almuerzo, los niños corrieron de regreso al arroyo. Kirishima jugó con ellos, incluso mientras se maravillaba de su infinita resistencia. Aunque, para ser exactos, estaba vigilando principalmente a los niños que habían aprendido a nadar hoy para que no se los llevaran. Eihiro, quédate quieto. Ataquemos a Eihiro primero en lugar de a mí. Oh. Tráelo, dientes de tiburón. Lo siento, Kirishima. La vista de los niños chapoteando era adorable. Incluso la espinosa cabecita bomba. Finalmente perdió la cabeza. Kirishima resopló ante el absurdo pensamiento y, mientras los tres se unían para rociarle agua, él sumergió sus cabezas en el arroyo una por una. Incluso después del almuerzo, jugaron durante otras 3 horas más o menos antes de que los niños finalmente se cansaran y salieran del agua. Después de una mañana completa de natación, regresaron al albergue con sus familias. Después de lavarse y cambiarse de ropa mojada, los niños se reunieron nuevamente en el primer piso. Los adultos todavía no se veían por ningún lado, probablemente porque también se estaban lavando los platos. Sigo pensando que All Might es lo mejor. Entonces Deku puede decir algo bien después de todo. Sí, All Might es lo mejor. Creo que All Might también es genial, pero Endeavor también es bastante bueno. Su barba llameante es increíble. Quiero tocarlo. También debe mantenerlo abrigado en invierno. ¿Eh? Creo que Endeavor da un poco de miedo. ¿Qué hay de ti, Kirishima? A ti también te gusta All Might, ¿ves, verdad? No soy tan fan de All Might. ¿Eh? ¿Por qué? Midori ya parecía nervioso, claramente sin esperar esa respuesta, y preguntó por qué. Kirishima pensó en All Might. All Might era innegablemente increíble. Su fuerza era inconmensurable, y su sentido de la justicia era aún mayor. Él era el tipo de persona que realmente encarnaba la palabra héroe más que nadie. Kirishima respetaba todas las fuerzas y, como ciudadano, también le estaba agradecido. Pero cada vez que veía lo que All Might hacía, no se sentía como algo que un ser humano debería estar haciendo. Era casi como si estuviera poniendo deliberadamente la imagen de un superhombre invencible. Era bueno que él solo hubiera traído la paz a la era, pero Kirishima pensó que esa era exactamente la razón por la que la era había comenzado a deformarse. La gente seguía mirando solo a All Might, acostumbrándose tanto a la paz que él les había dado, que prácticamente se estaban ahogando en ella. La policía, que se suponía que debía mantener el orden público, no fue diferente. Desde la perspectiva de Kirishima, alguien que había nacido y crecido en Estados Unidos en su vida anterior, la policía aquí era asombrosamente pasiva e impotente. Aunque tenían la autoridad para investigar y arrestar, dejaban un arma perfectamente buena allí y buscaban un héroe en el momento en que aparecía un villano. Kirishima no podía entenderlo. Claro, había villanos que no se verían afectados por las balas, pero la mayoría de ellos no eran inmunes a la potencia de fuego de las armas modernas. Incluso cuando podían luchar, trazaban una línea y dejaban el combate a los héroes. No había forma de que le pareciera bien. Los héroes tampoco eran automáticamente mejores.
Parecía que muchos de ellos dependían completamente de sus peculiaridades y simplemente se quedaban mirando cada vez que algo quedaba fuera de lo que podían hacer. Y ahora que los héroes se habían convertido en figuras parecidas a celebridades, parecía que muchos de ellos también habían sido contaminados por la codicia. Aún así, Kirishima era solo un extraño por ahora, por lo que no conocía las circunstancias internas. Quizás las restricciones a la actividad policial y heroica fueron simplemente el resultado de las realidades de la sociedad. Mientras pensaba eso, Kirishima se regañó ligeramente a sí mismo por pensar tanto en esto mientras hablaba con los niños. No, solo creo que All Might se esfuerza demasiado. Salvar 62 ciudades en un día es demasiado, ¿no crees? Eso es lo que lo hace genial. Supongo que sí. Entonces, ¿vamos a pasar el rato en el albergue y dormir allí ahora? Midoriya parecía que quería comenzar a alabar All Might nuevamente en cualquier momento. Kirishima le dio unas palmaditas en la cabeza y cambió de tema. Entonces los ojos de ácido se iluminaron cuando dijo: Eihiro, escuché antes de la cuidadora que había una bifurcación en el camino por el que pasamos ayer, ¿verdad? Si vas un poco más a la derecha desde allí, hay una cabaña. Vamos a comprobarlo. Deku y yo fuimos allí ayer, pero no había nada especial. Sí. Fui con Kaki-chan, y era solo una cabaña normal. ¿Ves? Realmente necesitamos irnos. Emocionada, Ácido apretó los puños y los sacudió de un lado a otro mientras gritaba. Pero es una cabaña. A todo el mundo le encantan las cabañas. Y nos vamos mañana, así que deberíamos hacer algunos recuerdos. No quiero crear recuerdos con ustedes, muchachos. Decirlo así me hace pensar que deberíamos irnos. No hemos hecho ya muchos recuerdos. Au. Eihiro. Eso es tan mezquino. Deberías estar de mi lado. Dejando a Bakugo, que hablaba con expresión amarga, y a Midoriya, que había cambiado instantáneamente de tono, Kirishima fue la única que permaneció indiferente, lo que hizo que Ácido pareciera herida mientras gritaba. Al final, Kirishima no tuvo más remedio que ceder. Por experiencia, cuando Ácido se ponía así, seguía molestándolos hasta que conseguía lo que quería. Bien. Seguro. Si podemos irnos, vámonos. Pero no creo que los adultos nos dejen. Ya le pregunté a mamá. Ella dijo que teníamos que volver antes de la cena. Oh. ¿Es así? Con incluso su última ruta de escape bloqueada, Kirishima terminó llevándose a los niños y abandonando el albergue. Como habían almorzado temprano, eran solo un poco pasadas las 3 de la tarde. Aún así, si querían regresar antes de la cena, era mejor irse y regresar rápidamente. Después de unos 5 minutos de caminar hasta la bifurcación de la carretera por la que habían pasado ayer, apareció a la vista una pequeña cabaña. No era muy grande, pero tenía una sensación limpia y ordenada en general. Ácido gritó emocionado. Es una cabaña. Eihiro. Es una cabaña. Esto va a ser divertido, ¿verdad? Es solo una cabaña. ¿Qué tiene de divertido eso? Bakugo es lamentable por no entender el atractivo de una cabaña. No me mires así, monstruo de ojos negros. Dejando a los niños discutiendo detrás de él, Kirishima abrió la puerta de la cabaña y entró. Cálidas paredes de madera rodeaban la habitación por todos lados. Lo único inusual fue que, a pesar del pequeño tamaño de la cabina, había un horno que ocupaba bastante espacio. ¡Guau! Esto es. Me encanta este lugar. No lo entiendo. ¿Simplemente te gustan las casas estrechas? HMPH. Un bárbaro como Bakugo no sabría nada. ¿Qué dijiste? Si soy un bárbaro, entonces ¿qué eres tú? ¿Una princesa linda y bonita? Ya he oído suficientes tonterías. Justo cuando Ácido estaba a punto de responder a Bakugo, Midoriya cambió de tema sin problemas. Pero ¿alguien sabe qué es eso? Yo también lo vi ayer, pero no pude entender para qué era. Eso es un horno. Se usa para cocinar. Pero eso es extraño, ¿no? No parece que nadie estuviera cocinando aquí. Ni siquiera hay ingredientes. Deku, ni siquiera sabes eso. ¿Qué es esto? Ignorando las voces de los niños mientras miraba a su alrededor, Kirishima vio una pequeña mancha marrón en el suelo. Lo usó para eso. En el momento en que Kirishima se agachó para inspeccionar el suelo, una voz profunda y áspera resonó a través de la pequeña cabaña.
Kirishima se enderezó y giró. El hombre vestido de excursionista que habían visto ayer y hoy estaba parado en la puerta, la abrió y entró. Con una sonrisa amable, agarró a Bakugo, que estaba de pie en la parte de atrás, y le puso las esposas. «Suéltame, maldito cerdo». El hombre, con Bakugo inmovilizado bajo el brazo, continuó hablando en un tono amable. Bakugo luchó, pero aunque el hombre parecía tener solo unos 160 centímetros de altura, su brazo alrededor del hombro de Bakugo no se movió en absoluto. ¿Por qué no te quedas quieto un rato? No estoy seguro exactamente de qué se trata tu peculiaridad, pero estabas arrojando chispas de tus manos. Eso hace que sea difícil resistirte con tu peculiaridad, ¿no? No tiene sentido luchar, así que a este anciano le gustaría que fueras un buen chico. Tú, no eres una persona común. Kirishima arrastró a Shido y Midoriya detrás de él y habló con el hombre frente a él. Tenía la intención de observar la reacción del hombre y buscar una oportunidad. Después de todo, esta era una cabaña pequeña. Aparte de la puerta por la que habían entrado, todos los lados estaban bloqueados. Si quería alejarse del hombre y escapar, tendría que lidiar de alguna manera con el que bloqueaba la entrada. Oh, un niño robusto. No pareces muy linda, pero te responderé de todos modos. Soy una persona normal. De hecho, una completamente ordinaria. Jajaja. La gente común en estos días es posar a los niños. Ah, eso es porque soy una persona común a la que le gusta la comida deliciosa. Kirishima frunció el ceño ante él. Había algo en el tono del hombre. Tú, por comida deliciosa te refieres a la gente. Podía escuchar a los niños escondidos detrás de él inhalar bruscamente en estado de shock. Los pequeños ojos del hombre se curvaron como lunas crecientes. Una voz encantada salió de él cuando respondió. Oh. Correcto. Eres un chico muy inteligente. Pero tú no eres mi tipo. No me gusta la gente con demasiado músculo. Me gustan los niños. Son suaves y deliciosas. Y después de eso, mujeres jóvenes. Entonces, si tuviera que resumirlo, los niños pequeños son las mejores. Jajaja. El hombre se lamió los labios mientras miraba a Shido, que temblaba detrás de Kirishima. Shido se encogió y enterró su rostro contra la espalda de Kirishima. No te muevas, chico. No soy un hombre que baje la guardia solo porque son niños. Deja que este anciano te dé algunos consejos que te ayudarán en la vida. En esta sociedad peculiar, no importa si eres un niño o un adulto. Este es un mundo en el que un niño con rostro angelical puede destrozar a una persona sin sudar. Manteniendo una mano sobre la boca de Bakugo, el hombre sacó un cuchillo de su cintura con la otra y advirtió a Kirishima. Kirishima había estado avanzando lentamente, tratando de acortar la distancia en la punta de los dedos de los pies, pero no tuvo más remedio que detenerse donde estaba. La distancia era de apenas 1 metro. Si lo cerraba aunque fuera un poco más, podría llegar a Bakugo, pero ese era el problema. Antes, era el niño de cabello verde el que se preguntaba por qué había un horno sin ingredientes. ¿Lo entiendes ahora? El anciano no necesita almacenar ingredientes. Vienen a mí por su cuenta. MMPH. MMPH. Bakugo intentó gritar algo, pero solo salieron sonidos apagados de debajo de la mano del hombre. De todos los niños, el que tenía el mejor poder ofensivo era Bakugo, y actualmente estaba restringido con las manos hacia adentro hacia su cuerpo, lo que le dificultaba resistirse. Kirishima chasqueó la lengua hacia adentro y pensó en qué hacer. Dada la naturaleza del capricho de Shido, probablemente podría golpear al hombre, pero Bakugo y el hombre estaban demasiado juntos en este momento. Además, no era ella la niña que había venido al jardín de infancia al que asistía Kirishima después de lastimar a alguien. No estaba claro si podía usar su peculiaridad en una persona. E incluso si pudiera, todavía había un problema. Si ella no pudo controlar la fuerza y terminó matándolo, la niña podría cargar con esa herida psicológica por el resto de su vida. Tal vez alguien podría argumentar que sus vidas estaban en peligro en este momento, así que eso no importaba. Pero de adulto, Kirishima quería proteger a los niños si podía. Ahora entonces, ¿qué tal si me tomo un momento para explicarte cómo te voy a cocinar? Puede que no lo sepas porque nunca lo has probado, pero no hay carne más sabrosa que la carne humana. ¿Y sabes qué parte es la mejor de todas? Por supuesto que no.
Qué lamentable, pasar por la vida sin probar nunca tal manjar. El hombre comenzó a decir tonterías. Kirishima lo miró en silencio, con los ojos fríos y firmes. Por ahora, ignoró la visión de Bakugo, que había sido tan feroz hace un momento, con una expresión desesperada. La expresión de Bakugo no importaba. De cualquier manera, Kirishima tuvo que salvar a Bakugo y sacar a los niños del alcance del hombre. En ese momento, una imagen pasó por la mente de Kirishima. Un chico de un manga que había leído hace 5 años y varios meses, corriendo hacia Bakugo mientras estaba atrapado en lodo. Ya te dije que me gustan los niños entre la gente, ¿verdad? Pero incluso entre los niños, hay una parte que es la más sabrosa. ¿Sabes dónde está? El muslo. Si cortas el muslo y lo astas, se convierte en un manjar diferente a cualquier otra cosa en el mundo. No hay carne más dulce o deliciosa que esa. Ah. Deja ir a Kat-chan. Sabía que había cometido un error. Había estado tan concentrado en el hombre que no había podido hacer un seguimiento de los niños detrás de él. El hombre empujó reflexivamente su cuchillo hacia Midoriya, que había pasado corriendo junto a Kirishima. Kirishima agarró a Midoriya por la nuca y lo tiró hacia atrás justo antes de que la espada pudiera atravesarlo. Midoriya cayó hacia atrás y fuera del alcance del cuchillo, pero eso significaba que Kirishima había ocupado su lugar. Mientras la espada plateada corría hacia él, llenando su visión, Kirishima escupió. TCH. Cerdo. La sangre salpicaba la pequeña cabaña. Capítulo 9. Un viaje de verano inolvidable. La sangre brotaba de la larga herida en la frente. Kirishima giró la cabeza en el instante en que la hoja picó, dejando que el cuchillo se deslizara en lugar de hundirse más profundamente. Metió la barbilla y activó endurecimiento, para que sus ojos no se dañaran. Aún así, la hoja rozó contra el hueso de su frente cuando su endurecimiento se agrietó, y el sonido reverberó a través de la lojía. Kirishima ni siquiera tuvo tiempo de sentir el dolor antes de lanzarse hacia adelante. Activó endurecimiento en la mano que cubría la boca de Bakugo, agarró la muñeca del villano con los dedos afilados hasta un punto y la arrancó por la fuerza. Luego, arrastrando a Bakugo con él, golpeó su cuerpo contra el villano. Los dos fueron derribados a través de la puerta abierta del albergue y rodaron por el suelo. Kirishima, momentáneamente encima del hombre, lo pateó cuando aún intentaba recuperarse y volvió a ponerse de pie. Luego, con la puerta aún abierta detrás de él, sacó un teléfono de su bolsillo y lo tiró mientras gritaba: «No salgas. Llama a la policía, a un héroe o a tus padres, a cualquiera». Solo entonces el hombre sacudió la cabeza y se tambaleó erguido. Su expresión amable, la que había estado usando hasta ahora, había desaparecido. En su lugar había una cara retorcida como la de un demonio cuando espetó: «Mocoso, me aseguraré de que no mueras y no vivas. ¿Crees que algo cambia si sales? Tallaré vivos a esos niños pequeños frente a ti, los cocinaré y te los meteré en la garganta. Tienes una cara que se adapta a un pedazo de basura de baja categoría que se ha reducido al canibalismo. Si ibas a matarnos de todos modos, ¿por qué demonios hablas tanto? Vamos, basura». Kirishima se rió mientras se burlaba de él. La visión de esa asquerosa alimaña, escupiendo tonterías como si alguna vez hubiera tenido la intención de evitarlas, era ridícula. Aparte de eso, el cuerpo de Kirishima tembló poco a poco bajo la pegajosa intención asesina del hombre. Se sentía como si algo muy dentro de él se estuviera despertando por primera vez en mucho tiempo. La vitalidad surgió a través de él y su espíritu se elevó. Ah. Se siente como si hubiera vuelto a casa. Los días de paz habían durado demasiado. Ahora era el momento de dejar de lado la imagen de un niño bueno y obediente por un tiempo. Le esperaba un momento de sangre volando y huesos moliendo. Un momento en que un error decidía la vida o la muerte, cuando los que se arrodillaban estaban separados de los que los despreciaban. El tiempo de las bestias tratando de arrancarse la garganta unas a otras. Sí. Las palabras son inútiles. Comencemos apuñalándote los brazos y las piernas y hablemos después de eso, mocoso insolente. El hombre murmuró en voz baja y cargó. Kirishima se limpió la sangre que corría por su frente y oscureció su visión mientras pensaba: definitivamente esto no es una peculiaridad de tipo combate. El hombre no parecía tener ninguna habilidad física excepcional, ni mostraba ningún signo de una habilidad de tipo emisor como fuego y hielo. Todo lo que hizo fue apuntar el cuchillo que tenía en la mano a Kirishima.
No parecía tener mucha experiencia luchando contra oponentes con las manos desnudas, pero era lo suficientemente decente como para cortar el brazo que Kirishima presentó. Kirishima se movía constantemente para no quedar inmovilizado, parando el cuchillo con sus manos reforzadas endureciéndose. Incluso si su fuerza bruta fuera igual, era casi imposible que un niño golpeara a un adulto. La diferencia práctica en el poder de golpe creada por el peso corporal, la ventaja de alcance que obligó al niño a renunciar a la iniciativa, la diferencia en la durabilidad corporal. Había demasiados factores que fortalecían a los adultos en una pelea. Con un solo factor, la fuerza, en igualdad de condiciones, no había forma de ganar. Bueno, normalmente, no. Solo normalmente. Kirishima, que era claramente más alto que los otros niños, medía 131 centímetros. Teniendo en cuenta la altura del hombre de alrededor de 160 centímetros, un poco más bajo que un hombre japonés adulto promedio, esta no fue una pelea desesperada. La abrumadora brecha en la habilidad había forzado una grieta en el muro supuestamente irrompible de la imposibilidad. La paciencia de Kirishima finalmente se agotó, y se salió de la línea de una puñalada recta. Al mismo tiempo, metió la mano en el flanco derecho del hombre. Sus dedos afilados endureciéndose golpearon exactamente donde estaba el hígado. Yo gano. Kirishima estaba seguro de la victoria. El hígado, lleno de nervios, era un punto vital que podía hacer que alguien se desmayara o colapsara en el acto, incluso de un puñetazo. No había forma de que pudiera permanecer de pie después de ser apuñalado allí con algo afilado. TCH. No está mal, chico. Pero incluso cuando su mano golpeó el torso del hombre, la expresión de Kirishima se endureció al ver la burla en su rostro. La sensación de su mano perforando la carne se sintió mal. No hubo resistencia, ni sensación de desgarro en la piel y los músculos. Una sacudida que parecía atravesarle la columna vertebral recorrió su mente, advirtiéndole del peligro. Kirishima inmediatamente trató de retroceder, pero su peso ya se había desplazado hacia adelante para el ataque, lo que dificultaba el ataque. En ese instante, la mano del hombre se movió. Te alabaré por llegar tan lejos, aunque solo eres un niño. Pero este es el final. Mi peculiaridad es metamorfosis depredadora. Si me como a una persona, puedo transformarme en ella. No es exactamente una función normal, pero si me convierto en una persona gorda, puedo ignorar ataques como este de vez en cuando. El cuerpo del hombre se deslizó hacia abajo como barro. Lo que surgió de adentro fue un hombre delgado y parecido a un palo que parecía tener unos 40 años. Ahora que había recuperado la compostura, el hombre volvió a sonreír y dijo: como prometí, te daré de comer a tus amigos. Me encantaría servir un festín bien cocinado a un chico que luchó tanto, pero bien. Esos lindos mocosos deben haber contactado a alguien afuera, así que tenemos poco tiempo. Tendrás que conformarte con Rao. Todo es culpa tuya, ¿no? Kirishima se aferró a su costado perforado y se tambaleó hacia atrás. Se había activado endurecimiento en el momento del impacto, pero aún era de un nivel demasiado bajo, por lo que se rompió sin piedad. Eso había reducido la gravedad de la herida, pero aún era lo suficientemente profunda. Lo suficientemente profundo como para que sintiera la derrota. ¿Y qué? Kirishima sonrió. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera un agujero en el estómago? Se suponía que debía arrojarse al asesino frente a él y suplicar que lo comieran. No hubo retirada. El camino estaba solo por delante. Entonces todo lo que pudo hacer fue seguir adelante y luchar. Si vas a decir eso, al menos mátame o córtame los brazos y las piernas primero. Suenas como un novato. Con ese grito, Kirishima saltó hacia adelante y lanzó un puñetazo. Su pierna derecha se contrajo y se expandió, levantándose del suelo. Su pierna izquierda se apoyó firmemente contra la tierra, cambiando la dirección de su fuerza con una parada repentina. Sus caderas y cintura giraron, amplificando el poder que se elevaba desde abajo. Su hombro relajado se lanzó hacia adelante, como si estuviera siendo arrancado de su cuenca. Por fin, su puño endurecido destrozó su objetivo. El movimiento que había repetido decenas de miles, cientos de miles de veces fue reproducido como una pintura. Kirishima sintió que la mandíbula del hombre se le desmoronaba por el brazo. ¡Ja! Todavía no estoy muerto, mocoso. Vamos. Tienes la edad suficiente para saber esto, ¿verdad?
Si quieres matar a alguien más, será mejor que estés listo para morir también. Así que llevemos esto hasta el final. Veamos quién vive y quién muere. Después de asestar el golpe, Kirishima se arrodilló, pero su voz resonó con la vitalidad de un fuego ardiente. El aire le picaba con intención asesina como agujas apuñalando su piel, el dolor en sus heridas ardía como si estuviera siendo quemado, e incluso la cara de su oponente se retorció de rabia. Su sangre hervía. «¿Y tú? Voy aquí». El hombre, claramente conmocionado, cayó hacia atrás sobre su trasero. Tenía la mandíbula rota, lo que dificultaba el habla, y todo lo que podía escupir era un sonido entrecortado y ahogado. Kirishima se rió alegremente ante la lamentable visión de él. Un villano que actuaba conmocionado solo porque había sido herido era patético más allá de las palabras. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes de intentar comernos ahora? No deberías haberlo hecho en primer lugar. Seguiría luchando hasta el momento en que su vida se truncara. Si perdía un brazo, usaría las piernas. Si él también perdía las piernas, se arrastraría y mordería. Mientras su cuerpo pudiera moverse, no se detendría hasta el último momento. ¿No era esa la mentalidad que debería tener alguien que luchó con su vida en la línea? El hombre probablemente no entendió, ya que no era un luchador, solo basura que emboscaba a los débiles. Te mataré. Te mataré. Definitivamente te mataré. Tráelo. Pruébalo. El frenesí de la batalla se apoderó de Kirishima. Se puso de pie y avanzó sobre el hombre. El hombre emocionado blandió su cuchillo salvajemente. Kirishima esquivó la espada y le dio un puñetazo limpio en la cara. El puño entrenado hizo que la sangre se derramara por la nariz del hombre. Su mejilla se hinchó y la piel alrededor de su ojo se abrió. Aunque el rostro del hombre se convirtió en un desastre ensangrentado, Kirishima tampoco pudo permanecer ileso. Tenía cortes en varios lugares y sangraba, y una puñalada profunda en el muslo ya había dañado su movilidad. El hombre gritó, incapaz de creer que un niño lo estaba golpeando. «Adag. Un niño. Un niño. ¿Crees que puedes matarme como lo hicieron los otros niños?» Ignorando los incomprensibles gritos del hombre, Kirishima siguió lanzando puñetazos. Mientras luchaba de un lado a otro en el límite entre la conciencia y el instinto, el hombre sintió miedo. Quería arrancarle los ojos a Kirishima, esos ojos que parecían no mirar a nada en particular. Quería romper esos brazos volando a una velocidad que apenas podía ver. Quería cortar esas piernas que bailaban justo dentro y fuera del alcance del cuchillo. Pequeño bastardo. En ese momento, el puño derecho de Kirishima se estrelló contra la sien del hombre. El hombre cayó de rodillas. Kirishima afiló su mano derecha. Tenía la intención de matarlo. No se me ocurrió ningún método seguro para restringirlo. La lengua del hombre parecía haberse endurecido, y ahora solo podía jadear por respirar. Pero en sus ojos aún permanecía la misma súplica desesperada de las víctimas que había atacado. Kirishima se burló. A pesar de toda su inmundicia, ¿no podría el hombre al menos mostrar algo de dignidad en el momento de la muerte? Fue la única vez que pudo actuar orgulloso cuando amenazaba a niños más débiles que él. Bueno. Probablemente por eso vivió así. En el momento en que Kirishima retiró su mano para apuñalar al hombre en la garganta, su cuerpo se congeló. La explosiva descarga de adrenalina que lo había llevado hasta aquí finalmente se desvaneció. La reacción violenta de moverse violentamente después de ser apuñalado en el costado sin detener el sangrado lo golpeó de una vez. El dolor comenzó a extenderse por los cortes y puñaladas por todo el cuerpo. Su cuerpo no se movía, como si lo hubieran inmovilizado debajo de unas tijeras. Solo necesitaba extender la mano una vez más, pero su hombro y brazo se sentían como si se hubieran convertido en piedra. ¿Qué, Kache? Y sí. Tú también has alcanzado tu límite. Kiri. Estás acabado. Incluso con la cara arruinada, el hombre se rió. Como cualquier otro villano, este pequeño demonio retorcido seguía siendo humano al final. Incluso un adulto correría si alguien con un cuchillo mostrara intención de matar. Pero ¿qué hay de este demonio mocoso? Había entrado corriendo emocionado. Toda esa charla sobre haber atrapado a su amigo o tener la intención de matarlos de todos modos era solo una excusa. Como alguien roto de manera similar, el hombre podía estar seguro de una cosa. Incluso ahora, ese mocoso que lo miraba con los dientes apretados y el brazo colgando flácido estaba consumido por la locura de la batalla. Ah.
Maldición, mi cuerpo se detiene aquí. Kirishima trató de moverse como pudo, pero su cuerpo ya maltrecho y exhausto solo se hundió más y más. Miró fijamente al hombre que se reía de alegría, pero su cuerpo no respondía. Un repentino silencio cayó entre los dos combatientes, a quienes se les había impedido continuar. Entre esas miradas cruzadas, la malicia retorcida y la locura se agitaban y se arremolinaban. Por un breve momento, el hombre comenzó a tambalearse para ponerse de pie. Sus pupilas estaban desenfocadas y su cuerpo se balanceaba, como si el impacto en su cerebro no hubiera desaparecido por completo, pero no le importaba. Lentamente, muy lentamente, el hombre tomó el cuchillo que había dejado caer por el impacto y levantó la mano que lo sostenía. La tensión en el aire era tan fuerte que parecía como si el cuchillo pudiera caerse en cualquier momento. Kirishima. La puerta de la cabaña, bien cerrada, se abrió de golpe y los niños salieron corriendo. Kirishima quería gritarles que volvieran a entrar, pero no salió ninguna voz. No salgas. Idiotas. Apenas logró contraerse la muñeca rígida un par de veces, tratando de decirles que regresaran, cuando la mano del hombre, levantada con gran esfuerzo, se vino abajo junto con el cuchillo. Kirishima lo miró fijamente hasta el final, tranquilo e inquebrantable. La espada se dirigió hacia la cabeza de Kirishima sin una pizca de piedad. Luego, en el instante siguiente, una explosión ensordecedora atravesó el aire junto a su oreja. Fue un disparo. Kirishima sintió que su fuerza lo abandonaba mientras su cuerpo se inclinaba, y con los ojos cada vez más pesados, pensó: yo soy quien debería terminar con esto. Capítulo 10. Un viaje de verano inolvidable. Recordó un momento en que una vez escuchó el lejano sonido de la bocina de un barco. Varios sonidos pasaron levemente por sus oídos. Los gritos de los niños, el gemido de las sirenas, los gritos de alguien que no conocía. Dejando atrás esos sonidos que se desvanecían, Kirishima se hundió más y más. En la extraña mezcla de sensaciones de flotar y hundirse, alguien apareció ante el Kirishima que había cerrado los ojos. Era Jim Peterson, el antiguo yo de Kirishima. ¿Qué te parece? Descartó la pregunta sin contexto. En lugar de preguntarle a qué se refería, Kirishima abrió sus pesados párpados y trató de mantenerse despierto. Por lo general, encontrarse con tu yo interior es algo que hace el protagonista cuando está al borde de la vida o la muerte. Pero tú no eres protagonista, ¿verdad? Ni siquiera estás tan mal herido. Es grave, seguro, pero si te tratan a tiempo, estarás bien. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Yo sí. Kirishima respondió con voz ronca y se encontró con sus propios ojos. El otro le sonrió alegremente mientras miraba hacia atrás. Cuando Kirishima encontró esos ojos azules, una vez suyos, extrañamente fríos, el otro le habló de nuevo. Solo tengo curiosidad. ¿Sobre qué? Para mí, eres fascinante. Durante esa pelea de hace un momento, definitivamente estabas feliz. Muy, muy feliz. Lo estaba. Estabas disfrutando golpeando a un asesino, ¿sabes? Incluso cuando te cortaba o apuñalaba, estabas irritado, pero al mismo tiempo lo estabas disfrutando. Lo hice. Definitivamente lo hiciste. Al ver que el otro le hablaba con tanta certeza, Kirishima respondió en un tono llano. Bueno, si tú lo dices. Entonces, ¿de qué tienes curiosidad? Estás loco. Completamente, propiamente loco. ¿Verdad? Pero lo extraño es que, aunque estabas borracho por la pelea y sangrando por todas partes, con la cabeza no exactamente despejada, de alguna manera bloqueaste todas las rutas que ese villano bastardo podría haber tomado hacia los niños. ¿No es extraño? Tal vez lo sea. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Deja de arrastrarlo y dilo claramente. Ante las firmes palabras de Kirishima, el otro se rió entre dientes. Eres bastante agudo cuando te pones serio. Eso es un poco decepcionante. No eras así con los niños. Si solo vas a decir tonterías, me voy. Me gustaría preguntarte si conoces la salida, pero supongo que ya la habrás descubierto. Así que te diré lo que realmente me da curiosidad. Este es un asunto serio, así que respóndeme seriamente. He sido serio desde el principio. Entonces aquí está la pregunta que necesito responder. ¿Tú qué quieres hacer?
Kirishima frunció el ceño ante el repentino cambio, el tono juguetón desapareció de la voz del otro él, reemplazado por algo agudo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir luchando y ganando, una y otra vez? ¿O quieres proteger las cosas preciosas que encontraste solo después de vivir la vida 2 veces? Probablemente ya te hayas dado cuenta, pero yo soy tú y no soy tú. Aún así, no lo sé. Honestamente, no puedo decir cuál eres. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Obviamente ambos. Lo digo porque ambas cosas no son una opción. Idiota. Solo dime cuál ya es. No importa lo que digas, quiero pelear y quiero proteger a mi familia y a los niños que me rodean, así que descúbrelo tú mismo. El otro se hinchó con una expresión de enojo, pero Kirishima no se movió. Después de caminar frustrado por un rato, el otro él miró el rostro de Kirishima con una expresión extraña. Bien. Entonces son las dos cosas, incluso si mueres. Lo tengo. Lo haré a tu manera. Pero no me culpes más tarde, porque va a ser un infierno. Si has terminado de decir cosas inútiles, envíame de vuelta. Iba a hacerlo sin que dijeras nada. Adiós, idiota. Quizás nos veamos 1 o 2 veces más. HMPH. La luz se derramó hacia la oscuridad. El mundo se iluminó de repente, y la sensación de estar envuelto en un líquido desconocido desapareció, reemplazada por una sensación de liberación. Kirishima abrió los ojos. Eihiro. ¿Estás despierto? Cariño. Eihiro está despierto. Oh. Eihiro. Es mamá. ¿Puedes reconocerme? También. ¿Sí? ¿Qué fue eso? Es demasiado fuerte. Me están sonando los oídos, así que por favor hable un poco más bajo. ¿Y podría tomar un poco de agua? Un techo blanco apareció a la vista. Kirishima detuvo a sus frenéticos padres y pidió agua. Tenía mucha sed. Correcto. Aquí hay un poco de agua. ¿Cómo te sientes? ¿Tú estás bien? Me duele un poco el estómago, pero no creo que haya ningún problema importante. Gracias a Dios. Su madre abrió apresuradamente una botella de agua, vertió un poco en un vaso de papel y se la entregó. Después de que Kirishima bebiera unos tragos y pareciera un poco más aliviado, su madre preguntó por él. Mientras Kirishima revisaba tranquilamente su cuerpo de pies a cabeza, respondió con naturalidad. Su madre parecía completamente agotada y su padre apretó el puño con fuerza. Mamá pensó que te había pasado algo terrible, y yo estaba muy asustada, sollozó. Resultó que había un héroe cerca llamado Kidrau, así que fue una suerte. Dijo que si hubiera estado incluso un poco más tarde, o si la herida hubiera sido un poco más profunda, habrías muerto. Yo también me sorprendí cuando vi a Kidrau llevarte cubierto de sangre, pero tu madre casi se desmaya. Aún así, ella aguantó porque quería verte ser tratado sin importar nada. Lo siento. Pero no pude evitarlo. Si hubiera huido, esos niños probablemente habrían terminado en un estado horrible. Pero realmente tenías que pelear. No había otra manera. Al mirar a su llorosa madre, Kirishima sintió que le pesaba el pecho. Pero cuando ella le preguntó si realmente tenía que pelear, él pudo responder con una voz orgullosa e inquebrantable. Sí. Realmente lamento haberte preocupado. Pero realmente no había otra forma además de luchar. Ese loco bastardo, lo siento, no debería jurar. De todos modos, él era un hombre realmente loco, así que las únicas 2 opciones que tenía eran pelear y proteger a los niños, o arrojárselos y huir solo. Eihiro, siempre has sido muy maduro, desde que eras pequeño hasta ahora. Siempre he estado orgulloso de ti, pero hoy estás un poco molesto. Si lo dices así, ¿qué más puede decir mamá? Su madre respondió con voz húmeda y acarició la mano de Kirishima como si fuera lo más preciado del mundo. Kirishima no sabía dónde mirar, avergonzado. Su padre los miró a los dos con expresión complácida. Entonces se abrió la puerta de la habitación del hospital y entró un anciano de aspecto severo con bata blanca. Tomó la temperatura de Kirishima y examinó las áreas lesionadas mientras decía: ¿te sientes un poco mejor? Ya curé las heridas con mi Kirk, así que no debería haber problemas importantes, pero perdiste mucha sangre y te moviste violentamente, por lo que estar cansado es inevitable. Gracias por tratarme.
No lo menciones. Es un trabajo, y me pagan por ello. Si quiero valer el dinero, tengo que trabajar duro. Ah. Tendrás cicatrices en la frente y el costado. Llegaste bastante rápido, pero las heridas aún eran bastante grandes. Eso está bien. Pero ¿cuándo puedo ser dado de alta? Bueno. El tratamiento ya está hecho, así que podrías irte ahora mismo, de hecho. Entonces me iré ahora. Está bien, ¿verdad? Mamá, papá. Kirishima insistió obstinadamente en que lo dieran de alta de inmediato, a pesar de que sus padres querían que se quedara un día más y fuera observado. Si el tratamiento ya había terminado con una peculiaridad, no había razón para pasar más tiempo en el hospital. Al verlos discutir a los tres, el médico salió de la habitación y le dijo que se lo hiciera saber una vez que lo decidieran. Cuando la bata blanca desapareció más allá de la puerta, la discusión que parecía que duraría para siempre fue interrumpida por las voces agudas de los niños. Eijiro. Wara. Eijiro. ¿Tú estás bien? Estoy bien por ahora. Sin embargo, mi costado todavía duele un poco, ¿podrías retroceder un poco? Ah. Lo siento, Eijiro. Asido corrió hacia Kirishima en el momento en que se abrió la puerta y rompió a llorar. El costado de Kirishima, donde había sido apuñalado, palpitaba, pero no pudo apartar al Asido, sollozando y solo habló con voz incómoda. Justo en ese momento, ahora que se había calmado, Asido se disculpó tímidamente, y Bakugo, Midoriya y sus familias también entraron. ¿Cómo te sientes, Kirishima? Te veías muy mal cuando te subieron a la ambulancia, pero ahora pareces estar bien. Gracias. Gracias por proteger a nuestro Izuku, Kirishima. Kirishima estaba nervioso por la avalancha de preocupación y gratitud de los adultos. Incluso contando su vida anterior, esta era la primera vez que recibía este tipo de atención. Una vez que la tormenta de preocupaciones de los adultos finalmente se calmó, fue el turno de los niños. Oye. Sí. ¿Qué? THLA. Bakugo se paró frente a la cama donde Kirishima yacía con Midoriya y Asido, abrió la boca y luego vaciló. Kirishima se rió interiormente al verlo. Tenía sentido que alguien con orgullo que alcanzara los cielos tuviera dificultades para pronunciar las palabras cuando intentaba dar las gracias. Entonces, incapaz de soportar más la incomodidad, la madre de Bakugo presionó su cabeza. ¿Por qué es tan difícil simplemente decir gracias? Ga. Lo haré yo mismo, así que déjame en paz. Jaja. Kirishima se echó a reír al ver a los dos discutiendo. No había forma de que Cabeza de Bomba pudiera parecer obediente. De todos modos, gracias. Allí, feliz ahora. Bakugo finalmente forzó su agradecimiento y salió furioso de la habitación. Ese chico. Es mi hijo, pero honestamente, eso es solo Bakugo para ti. Jaja. Es un poco lindo a su manera. Dejando atrás la extraña expresión de Bakugo Mitsuki, Kirishima volvió su mirada hacia Midoriya. Kirishima. Muchísimas gracias por salvarme ayer. Y lamento haber huido por mi cuenta. Kirishima trató de no hacer una expresión complicada. Bakugo era una cosa, pero la Midoriya que vio en persona era exactamente como la del manga. Lanzarte a un peligro inmediato para salvar a alguien que ni siquiera conoces, alguien con quien ni siquiera tienes malos sentimientos, está cerca de la locura. No puedes juzgarlo por la razón. No puedes detenerlo apelando a la lógica. Si volvía a ocurrir la misma situación, Midoriya probablemente se arrojaría frente a ella una vez más. No estaba seguro de si esa era su naturaleza o algo que había aprendido más tarde. Lo que importaba era que las probabilidades de que volviera a suceder lo mismo eran altas. Kirishima tenía muchas cosas que quería decirle a Midoriya, pero con su madre parada allí, se las guardó para sí mismo. En cambio, ofreció un estímulo ordinario. Bueno, yo también lo hice para sobrevivir. Y no hay necesidad de disculparse tanto. La situación era demasiado urgente. Todavía. Kirishima agitó bruscamente la cabeza del Midoriya que se había inclinado, luego sonrió y dijo, tienes que dejar de inclinar la cabeza todo el tiempo. Todavía somos jóvenes y no siempre puedes tomar la mejor decisión en cada situación. Estoy bien, así que enderécate y ten un poco más de confianza. Tu mamá está justo detrás de ti, así que no actúes así. Está bien. Lo tengo.
Ante el repentino cambio de actitud de Midoriya mientras levantaba la barbilla y hablaba con orgullo, Kirishima solo pudo reír. Luego sentó las bases para el futuro. Midoriya. Todavía tienes el número de teléfono que te di, ¿verdad? Sí. Lo salvé. Bien. Manténgase en contacto después de irse a casa también. Voy a armar un programa de entrenamiento para ti y Bakugo. Asegúrate de seguirlo exactamente, ¿de acuerdo? ¿De training? Midoriya tartamudeó, nerviosa por la idea de entrenar con Bakugo. Kirishima miró a los ojos sin vacilar. Él sabía mejor que nadie que él mismo era una persona un tanto retorcida. Kirishima seguía luchando, una y otra vez, y Midoriya se lanzaba al peligro para salvar a quien estuviera frente a él, sin importar quién fuera. No tenía sentido tratar de detener eso. Entonces solo había una respuesta. Desarrolle la capacidad de hacer lo que querían hacer. Además, este niño eventualmente heredaría la peculiaridad de All Might, por lo que sería mejor prepararse con anticipación. Los consultaré a los dos todos los días para asegurarme de que no se salten el entrenamiento, así que no piensen en aflojarse. Está bien. Al ver a Midoriya desplomarse de nuevo, Kirishima sonrió. Si el protagonista del mundo no actuaba como un protagonista, entonces solo tenía que convertirlo en uno. En cuanto al lado mental de las cosas, una vez que arreglara esa timidez excesiva y baja autoestima, All Might lo entrenaría adecuadamente, por lo que no había necesidad de preocuparse. Entonces Kirishima planeó construir primero el cuerpo de Midoriya. Sería menos eficiente que ayudarlo directamente a su lado, pero si lo emparejaba con Bakugo, los dos se mantendrían conscientes el uno del otro y aún así deberían hacer un progreso decente. Yo también quiero entrenar con Eijiro. Bueno, yo también estaba planeando entrenar con Mina, incluso sin que tú lo dijeras. Es que aún no hemos empezado porque aún eres joven. ¿Sí? Eso suena divertido. Entrenando con Eijiro. Divertido. Claro, hagámoslo divertido. Al ver a Mina hacer pucheros como si estuviera celosa de quedarse fuera, Kirishima se rió. Estos fueron los resultados de la batalla de ayer, cuando se desangró y luchó con la muerte en la línea. El hecho de que los niños estuvieran vivos y sanos parecía hundirse en su pecho de nuevo. Fue una sensación bastante buena. Kirishima pensó que si ser un héroe significaba sentirse así todo el tiempo, entonces valía la pena hacerlo solo por eso. Y así terminó el inolvidable viaje de verano de su yo de 5 años, junto con una nueva realización. Capítulo 11. Viaje de entrenamiento. 10 años después una voz lánguida llenó el auditorio. Durante los últimos 30 minutos, la conferencia del director se había prolongado, y todos los niños parecían aburridos y rígidos con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. Algunos de ellos ya estaban cabeceando. Ácido se inclinó hacia Kirishima, que tenía los brazos cruzados y solo escuchaba a medias las palabras del director. Kirishima medía casi 190 centímetros, así que incluso sentado se destacaba bastante sobre Ácido, pero a nadie le importaba de todos modos. Oye, Eijiro. ¿De verdad te vas? Sí. Soy. El tiempo había pasado volando. Ya habían pasado 10 años desde ese viaje de verano cuando, a los 5 años, había conocido gente nueva y aprendido cosas que de otro modo nunca habría sabido. El incidente en el que un niño de 5 años casi había sometido a un villano fue más que suficiente para convertirse en un evento importante, pero Kirishima y su familia habían decidido mantenerlo en silencio. Kirishima pensó que llamar demasiado la atención antes de ser lo suficientemente fuerte podría provocar problemas. Sus padres tampoco querían ese tipo de atención. Gracias a eso, el mundo exterior llegó a creer que Kidrano había capturado al atroz villano. Resultó que el hombre había estado huyendo después de ser identificado como el culpable de una serie de desapariciones de niños que habían continuado durante años en el continente, y había huido a Hokkaido. Saltó a la fama de la noche a la mañana, aunque no estaba exactamente contento con la idea de que le robaran los logros de un niño. Kirishima entendió cómo se sentía, así que se disculpó y le pidió que lo soportara, y el hombre aceptó. Después de eso, Kirishima siguió cuidando a Ácido mientras se mantenía en contacto con Bakugo y Midoriya.
Y ahora, 10 años después, con las vacaciones de verano a punto de comenzar, Kirishima se estaba preparando para un viaje por los dojos de artes marciales de todo el país, lugares que había encontrado en línea o aprendido a través de llamadas telefónicas. HMPH. Yo también quiero ir. ¿A dónde crees que vas, viajando sola con un chico cuando ya eres adulta? También deberías pensar en tus padres. Mis padres dijeron que estaría bien si fuera contigo, Eihiro. Suspiro. Ante las desvergonzadas palabras de Asido, Kirishima soltó un suspiro. Fue agradable que la linda niña se hubiera convertido en una hermosa joven, pero su tendencia a aferrarse a él aún no había cambiado. Entonces supongo que la colina trasera estará vacía este año. Has estado ocupado entrenando con Eihiro todas las vacaciones de verano. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que eres tú quien debería usarlo. ¿Eh? Solo. Sin Eihiro. ¿Qué cosa tan ridícula de decir? Tomarás los exámenes de ingreso el próximo año, así que realmente planeas holgazanear este verano. De ninguna manera. Guara. Ve tranquilo conmigo. Entrenar con Eihiro fue agotador. Nope. No está sucediendo. Te preguntaré todos los días por teléfono si entrenaste, y también le preguntaré a tu madre, así que ni siquiera pienses en decir que entrenaste después de salir a jugar. Eihiro es demasiado estricto. Eres como un instructor de tigres. Creo que en realidad soy un instructor muy amable. Kirishima negó rotundamente los lloriqueos de Asido mientras recordaba los años pasados. Después de ese viaje empapado de sangre, Kirishima había vuelto a comprender lo peligroso que era este mundo. Un mundo donde todos caminaban armados con algo llamado peculiaridad, algo imposible de separar de sus vidas. No había tanta gente con poder letal real como cabría esperar, pero eso solo significaba que todavía había más que suficiente para importar. Y entre ellos, ¿cuántas personas deben albergar malicia? Las tasas de criminalidad no eran tan altas como uno podría pensar gracias a All Might, pero eso no significaba que pudiera bajar la guardia. En algún momento, las horas activas de All Might habían comenzado a reducirse. Aún no se había anunciado en ningún medio oficial, pero en comparación con los días en que había salvado 62 ciudades en un solo día, la caída en su actividad era obvia. Y como había visto la historia original, Kirishima tenía una idea aproximada de por qué. Aún así, al menos no tendré que golpear a Eihiro este año. De todos modos, no has hecho eso desde las vacaciones de invierno hace 2 años. Preocupado de que no fuera saludable esforzarse demasiado desde muy pequeño, el entrenamiento que había comenzado en serio en la escuela primaria había continuado de manera constante desde entonces. Mejorar su don subdesarrollado a través de la batalla contra villanos se había convertido en una de sus principales prioridades en el entrenamiento. No importa cómo lo mires, pedirle a sus padres que dejaran que su hijo los golpeara se sintió como una forma terrible de pagarles, por lo que al principio activaba el endurecimiento y golpeaba su propio cuerpo contra algo duro. Pero eso por sí solo reveló rápidamente los límites de lo que podía entrenar. La solución que ideó Kirishima fue Asido. Se rió entre dientes al recordar el día en que le entregó por primera vez Asido un tubo de acero y le dijo que lo golpeara. ¿Por qué te ríes, Eihiro? Solo recuerdo el primer día que te dije que me pegaras. Ese día, Asido agarró la tubería de acero con las manos temblorosas y rompió a llorar. Luego le preguntó a Kirishima si iba a morir ahora. Ella dijo que había escuchado que cuando una persona comenzaba a hacer cosas que normalmente nunca hacía, significaba que estaba a punto de morir. Kirishima se había puesto nerviosa y terminó pasando gran parte de la sesión de entrenamiento de ese día convenciéndola. Incluso después de eso, ella no se atrevía a golpear lo suficiente como para entrenar su kirk adecuadamente, así que él tenía que seguir instándola. Eso fue demasiado, Eihiro. ¿Quién le dice de repente a alguien que los golpee? Y con toda su fuerza, también. Supongo que no lo expliqué muy bien. No fue que lo explicaras mal. No lo explicaste en absoluto. Después de mucho ensayo y error, su entrenamiento de fortalecimiento de peculiaridades solo terminó una vez que los golpes de Asido se debilitaron tanto que ni siquiera le hicieron cosquillas. Después de eso, entrenaron arrojándole enormes rocas y cosas por el estilo.
Gracias a eso, Kirishima ahora pensaba que probablemente podría sobrevivir incluso si un edificio se derrumbaba o terminaba en medio de una explosión. Además de aumentar la intensidad de su entrenamiento, otra cosa en la que Kirishima se centró mientras entrenaba su Kirk fue la precisión. Se entrenó a sí mismo para mantener un estado endurecido constante siempre que fuera posible, al tiempo que podía dividirlo por parte del cuerpo y variar el grado de endurecimiento según fuera necesario. Como resultado, ahora podía activar el endurecimiento en cualquier momento sin siquiera pensarlo. También había resuelto el problema en el que endurecer completamente todo su cuerpo incluiría sus articulaciones y empeoraría su movilidad. Pero significa algo para Eijiro ir a los dojos de artes marciales. Si solo les mostrarás esa cosa a la que vas, estoy seguro de que todos se sorprenderían. En lo que soy bueno. Pero también es cierto que hay lagunas técnicas en mi conjunto de habilidades. Confío en que nadie pueda vencerme cuando se trata de golpear, pero fuera de eso, todavía hay muchas cosas que no conozco. Aparte del constante fortalecimiento de su don, Kirishima había sentido los límites de su crecimiento alrededor de los 12 años. Había una frase llamada el punto de perfección. Se refería al límite último de la capacidad humana. Kirishima pensó que, incluso aparte de las peculiaridades, el punto de perfección de las personas en este mundo era mucho más alto que el de los humanos de su vida anterior, y su experiencia real lo había confirmado. En opinión de Kirishima, su propio cuerpo fue bendecido incluso entre la gente de este mundo. Se fortaleció fácilmente, no se cansó rápidamente y su durabilidad y recuperación fueron absurdamente altas. Eijiro realmente es increíble. No es nada especial. Si hay algo que quiero hacer, entonces por supuesto que lo hago. Aún así, Kirishima había llegado a un límite. Se había preguntado cómo superarlo. Después de repasar tanto su vida pasada como esta una y otra vez, la conclusión a la que llegó fue la gratitud. Las preciosas personas que lo habían protegido de ser tragado por la oscuridad, desde su vida anterior hasta el presente. El dueño del gimnasio, sus padres, sus amigos, incluido Asido, y el boxeo. Con gratitud por todo lo que lo había criado, Kirishima comenzó un régimen de lanzar una o dos combinaciones 10.000 veces al día, el principio y el final de todos los golpes hasta donde sabía. Dedicó toda su mente a cada repetición, asegurándose de que ninguna parte del movimiento estuviera fuera de lugar desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Hombre, eso fue realmente brutal. Al principio, tomó más de 8 horas terminar 10.001 o 2 combinaciones. Dado que siempre lo hacía mientras activaba su Kirk, también era una especie de entrenamiento para controlarlo, pero le dejaba apenas tiempo suficiente para hacer un trabajo separado para aumentar la fuerza del Kirk en sí. Llegaba a casa de la escuela, hacía 10.002 de inmediato y luego se dormía. Esa era la rutina. Sus padres se preocuparon mucho y él se sintió culpable por eso, pero nunca se detuvo. Luego, unos 2 años después, llegó el cambio. Podía terminar 10.002 veces antes de que saliera la luna. Kirishima había traspasado sus límites y había estallado en plena floración. 10.002 ya no tomaban ni 1 hora, y en cambio aumentaba el tiempo que podía dedicar a su peculiaridad. Para cuando Kirishima finalmente terminó de entrenar, sus 2 puños eran más rápidos que el sonido. Eijiro. Entonces, ¿cuándo planeas irte? Mañana. Estoy pensando en salir hoy. ¿Eh? ¿Tan pronto? Sí. Me reuniré con un amigo que conocí en línea esta noche. Y si es una mala persona, entonces tendré que convertirlos en una buena persona. La interminable conferencia del director finalmente llegó a su fin. Kirishima se levantó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Después de intercambiar despedidas con los niños mientras vitoreaban y salían, Kirishima se dirigió a casa. Asido corrió a su lado. Por cierto, Eijiro. ¿No estaban preocupados tus padres cuando dijiste que ibas a viajar? Por supuesto que estaban preocupados cuando dije que un chico de 15 años iba a deambular por su cuenta. Dijeron que podría ser estafado. Jaja. Aún así, saben aproximadamente de lo que soy capaz, así que me dieron permiso. La seguridad pública también es bastante estable en estos días. Estoy celoso. Mis padres todavía dicen que mi toque de queda son las 9 a menos que esté contigo, Eijiro.
¿No son las 9 en punto? Un toque de queda bastante normal para una niña de 15 años. Tal vez, pero cuando salgo a divertirme, parece que me persiguen. Supongo que eso tiene sentido. Para cuando terminó de escuchar la charla de Asido, habían llegado al lugar donde necesitaban separarse. Kirishima le dio unas palmaditas en la cabeza a Asido y dijo, está bien. Nos vemos en aproximadamente un mes. Me mantendré en contacto a menudo, así que no te preocupes. Ya no soy un niño pequeño. Deja de darme palmaditas en la cabeza. Solías ponerte de mal humor si yo no lo hacía. Me sentía sentimental en ese entonces. Ya veo. A medida que Asido crecía, una vez sintió que era un poco extraño seguir acariciándole la cabeza como si aún fuera una niña, así que se detuvo por un tiempo. Luego se había aferrado a él y se había quejado de lo decepcionada que estaba, y ahora mírala, actuando así después de que había pasado tan poco tiempo. Kirishima simplemente lo tomó como un cambio de humor adolescente y lo dejó ir. De todos modos, tienes que llamarme todos los días. Promesa. ¿Qué eres tú, madre mía? Bueno, llamaré todos los días de todos modos, aunque solo sea por tu entrenamiento. Odio entrenar. Odíalo si quieres. Aún tienes que hacerlo. Muy bien, realmente me voy ahora. Calmó a Asido, que ya lamentaba el hecho de que no se vieran durante un mes después de verse todos los días, y luego Kirishima se dirigió a casa. Con su zancada larga y su ritmo rápido, no tardó en llegar. Una vez dentro, Kirishima gritó en voz alta para que su madre supiera que había regresado. Desde que ingresó a la escuela primaria, había querido llamar a su madre, pero después de ver lo decepcionada que se veía, seguía llamando a su madre. Estoy en casa. ¿Has vuelto? Llegas un poco tarde. El director habló eternamente. Sucede todos los años. Eso es verdad. ¿Te vas de inmediato, entonces? Primero me cambiaré de ropa. Muy bien. Kirishima subió a su habitación, se cambió de ropa y recogió el equipaje que había empacado la noche anterior. Su primer destino fue Tokio, que estaba justo al lado, por lo que no tenía poco tiempo, pero aún así fue cortés llegar temprano al lugar de reunión. En realidad, la mitad de eso era solo una excusa. También estaba impaciente por aprender cosas nuevas. Al bajar las escaleras, Kirishima se encontró con su madre esperándolo. Entonces cuídate y ten un viaje seguro. Aprende todo lo que quieras aprender. Y si vas a algún lado, sé cortés con los adultos allí. Cuando he sido grosero con los adultos, no te preocupes. Lo haré bien. Sí. Siempre has manejado bien las cosas por tu cuenta. Aún así, por favor, no vuelvas herido como la última vez. Si eso vuelve a suceder, mamá realmente podría colapsar. Sin embargo, esa fue una situación bastante especial. Pero si me convierto en un héroe, ¿no será inevitable lastimarme? Eso es para más tarde. Aún no eres un héroe. Así que absolutamente no debes lastimarte. Si parece probable que ocurra algo peligroso, no intervenga, simplemente manténgase alejado. Prométemelo antes de irte. Está bien, lo entiendo. Haré lo mejor que pueda para hacer eso. No lo intentes. Prométeme que definitivamente lo evitarás, o no te dejaré ir. Sí. Si sucede algo peligroso, se lo dejaré todo a los héroes y haré de mi propia seguridad la prioridad. Bien. Honestamente, todavía no sé si es correcto despedirte por tu cuenta ahora, pero has sido bueno en todo desde pequeño, así que confío en que regreses sano y salvo. Así que no hagas nada que rompa el corazón de tu madre. Sí, señora. Volveré sin un solo cabello fuera de lugar. Ante el saludo bromista de Kirishima, su madre soltó un suspiro. Aún así, ya estaba decidido, ¿qué podía hacer ella sino apoyarlo? Aquí. La tarjeta de tu padre y algo de efectivo. En caso de que pierda su tarjeta o billetera, saque parte del efectivo y guárdelo en una bolsa separada o algo así. Sí. Lo haré. Entonces eso es todo lo que mamá tiene que decir. Si sigo hablando, solo me preocuparé más, así que te despediré con una sonrisa. Asegúrate de regresar sano y salvo. Sí. Gracias por permitirme hacer algo tan difícil. Tendré mucho cuidado y volveré sano y salvo.
Es solo un poco más de un mes, pero tú y papá también deberían mantenerse saludables. Después de despedirse de su madre, Kirishima recogió su equipaje y salió por la puerta. La ardiente luz del sol de un caluroso día de verano lo saludó. El comienzo de unas ardientes vacaciones de verano de 15 años. Capítulo 12. 10 años después, un viaje de entrenamiento viajando en el tren que se balanceaba, Kirishima pensó a dónde iría hoy. Mientras se preparaba para este viaje, lo más importante para él era solo visitar dojos de artes marciales reales. Incluso en su vida anterior, había muchas escuelas falsas de artes marciales, tratando de ganar dinero explotando las fantasías de la gente. Las llamadas artes marciales tradicionales indias. Ninjutsu. Cosas así. Eran el tipo de cosas que Kirishima más odiaba. En este mundo actual, donde las artes marciales ya estaban desapareciendo, ya era bastante difícil encontrar un dojo. Separar lo real de lo falso lo hizo aún más difícil. Había hecho todo lo posible por encontrar lugares con vídeos disponibles, luego filtró los ridículos uno por uno. El resultado de ese proceso fue este viaje de capacitación. Aún así, Kirishima estaba dispuesto a perder el tiempo en más de la mitad de los dojos que visitaba. Por favor, detente. Si no lo sueltas ahora mismo, no me quedaré quieto. Oh Dios. ¡Qué miedo! ¿Y qué vas a hacer exactamente si no te mantienes al margen? Una pequeña voz llegó a los oídos de Kirishima mientras pensaba en silencio sobre sus preparativos de viaje. Cuando volvió la cabeza, vio a un hombre con un brazo sobre el hombro de una mujer en traje, hablándole. Molesto por la repentina interrupción, Kirishima agarró con fuerza el brazo del hombre y gruñó. Señor. Si viajas en tren, súbete correctamente. Tienes la edad suficiente para saber que no deberías acosar a la gente, ¿verdad? Aunque no estoy seguro de que te permitan volver a subir a los trenes después de esto. Ah. Gracias. La mujer acosada le dio las gracias con voz tranquila. Ella era una belleza con una expresión fresca y serena. Kirishima tenía una fuerza de agarre sobrenatural, así que si realmente apretaba, la muñeca del hombre se habría roto. Se contuvo lo suficiente para evitar eso, pero aún así, el acosador tenía un dolor intenso. Mirando el rostro retorcido del hombre, Kirishima le dijo a la mujer, «¿Podrías llamar a un director de orquesta por mí? Mis manos están un poco ocupadas». Por supuesto. La conductora vino corriendo tras su llamada y se llevaron al hombre. Sería entregado a la policía en la siguiente estación. No importa a dónde vayas, siempre hay gente así. Tal vez actúen aún más en el metro porque no hay héroes alrededor. Gracias por salvarme. Mi nombre es Sumire Nagare. Oh. Acabo de hacer lo que cualquiera debería hacer. Soy Eihiro Kirishima. Kirishima terminó intercambiando nombres con la mujer que le estaba agradeciendo aturdido. Ella dijo que trabajaba para un pequeño periódico y que regresaba de una asignación en Chiba. Ella dijo que se había estado preguntando si debería usar su don para defenderse, y se alegró de que Kirishima la hubiera ayudado. Mientras ella lo miraba, sus ojos brillaban. No parecía ser la apariencia de un interés romántico. Parecía más como los ojos de un reportero encontrando una historia. Para cuando él había respondido a sus preguntas una por una, ya habían llegado a su parada. Entonces cuídate. Kirishima-kun. Espero que su viaje vaya bien. Y gracias de nuevo por ayudarme hoy. Ah, sí. Me iré ahora. También debería tener cuidado con el resto del camino, señora Sumire. Al atravesar las puertas automáticas, Kirishima negó con la cabeza. Él no había sido exactamente amigable con ella, pero antes de darse cuenta, se llamaban por su nombre de pila e incluso habían intercambiado números. Fue una sensación extraña. ¿Es porque es reportera? Como todavía no era la hora de salir, la estación estaba relativamente tranquila cuando Kirishima se fue y se dirigió al café. Veamos. Mayflower. Ah, aquí está. Encontró el café donde se suponía que debía encontrarse con el hombre apodado Tailman y entró directamente. Todavía tenía unos 30 minutos antes de la hora señalada, así que planeaba entrar primero y matar el tiempo con un café. Hablando de eso, Tailman. ¿Realmente tiene cola? ¿O está solo en colas?
Al ver el video que había tomado de sí mismo haciendo boxeo de sombras con una videocámara de alto rendimiento, Kirishima de repente tuvo una pregunta extraña. Inclinó la cabeza ante el pensamiento y pronto volvió a concentrarse en el video. Se encontraría con él lo suficientemente pronto para poder preguntarle entonces. Después de unos 5 minutos de observación, se abrió la puerta de la tienda y entró un hombre. Al verlo, Kirishima sonrió. No hay necesidad de preguntar después de todo. Tenía una cola gruesa y larga. Con cuidado de no hacer demasiado ruido, Kirishima levantó una mano y le gritó: «Oye, Tailman. Por aquí. ¿Eres el campeón? ¿Y no podrías llamarme Tailman? El sonido es extraño, ¿por qué me llamas así?». Ante la voz juguetona de Kirishima, que de alguna manera se parecía aún más a la de un niño de su edad que cuando era más joven, Tailman entrecerró los ojos pequeños. Ya habían confirmado en línea que tenían la misma edad y habían comenzado a hablar casualmente, por lo que su conversación fue lo suficientemente natural como para que apenas pareciera que se estuvieran conociendo por primera vez. «Entonces te llamaré Tailman correctamente de ahora en adelante. Mucho gusto. Es la primera vez que nos vemos en persona, ¿verdad? Soy Eihiro Kirishima. Y sí, mi apodo realmente es campeón. Ciertamente espero que sí. Soy Masirao Hiro. No llego tarde, pero llegué antes de lo esperado. Soy estricto con respecto a llegar a tiempo. Tomé el tren para llegar aquí con algo de espacio de sobra. Después de eso, me pasé el tiempo viendo esto». Kirishima respondió mientras agitaba su teléfono. Ohiro había pensado que podría ser una película o algo así, pero cuando vio a Kirishima en la pantalla, quedó impresionado. «¿Qué es esto? Eres tú. Eres más impresionante de lo que esperaba. Mi primera impresión fue que eras enorme, y la cicatriz en tu frente también me sorprendió. Realmente pareces alguien que viajaría aprendiendo artes marciales durante las vacaciones de verano. Esto es normal. Por cierto, ¿quieres pedir algo también? ¿O deberíamos salir de inmediato? Vámonos de inmediato. Ni siquiera tengo sed, así que no tiene sentido gastar dinero innecesariamente». «¿En serio? Entonces probablemente debería comprarte algo en el camino. ¿Qué le gusta a tu madre? Ah, más importante aún, ¿está realmente bien que me quede en tu casa? Incluso si nos conocemos por internet, ¿no se preocupará tu familia si de repente me traes a casa? Puedo quedarme en un hostal o algo así si es una carga, así que dime ahora si lo es». «Está bien. Me conoces desde hace 6 años, e incluso has hablado con mi madre por teléfono, entonces ¿qué estás diciendo? Mi madre en realidad estaba ansiosa por ver tu verdadero yo en lugar de solo una foto una vez que dije que te traería. Tu madre suena bastante atrevida. Y eres un hijo de confianza, ¿eh?». Kirishima pensó que la madre de Ohiro era increíble por permitir algo a lo que él mismo se habría opuesto firmemente. Aunque si su propia madre confiaba en Kirishima tanto como la madre de Ohiro confiaba en él, probablemente ella también lo habría permitido. «¿Por qué dices algo tan vergonzoso? Y olvida el regalo. Solo te quedarás unos días, ¿por qué molestarte en preparar uno? Tal vez no lo sepas, pero como me quedaré unos días, debería traer un regalo para causar una buena primera impresión. Honestamente. Si realmente vas a comprar algo, entonces consigamos jugo. A ella le gusta el jugo de naranja. Roger eso. Entonces vámonos». Después de decir eso, Kirishima salió del café, siguió a Ohiro a un supermercado cercano y compró una caja de jugo de naranja. Luego siguió a Ohiro a su casa. La casa de Ohiro era una casa mediana de 2 pisos. Mirándolo, Kirishima dijo: «Bonita casa. Me gusta este tipo de lugar más que una gran mansión. Creo que preferiría una mansión si pudiera vivir en una. Claro, se ve bien desde afuera, pero en realidad vivir allí no siempre es tan bueno. ¿Vives en una mansión? ¿Eres secretamente un niño rico? ¿Eh? Solo vivo en una casa similar a la tuya. Las mansiones son una historia de otra dimensión en el pasado distante. ¿De qué estás hablando? Tú también eres una especie de bicho raro, ¿eh? Me di cuenta de eso cuando te obsesionaste tanto con las artes marciales. Yo solo soy un adolescente normal. Sabes que suena raro incluso cuando lo dices, ¿verdad? Solo vayamos adentro ya.
Habiéndose convertido en un bicho raro al hablar de su vida anterior, Kirishima chasqueó la lengua y siguió a Ojiro a la casa. Mamá. Estoy en casa. ¿Estás aquí? ¿Trajiste a tu amigo? Encantado de conocerte. Soy Eihiro Kirishima. Es la primera vez que te veo en persona. La madre de Ojiro, que apareció por dentro, tenía una cola similar a la de Ojiro, aunque mucho más delgada y corta. Sus rasgos faciales también se parecían a los de Ojiro. Era como una versión más femenina y delicada de Ojiro. A simple vista, era obvio de quién era la madre, y Kirishima la saludó cálidamente, sonriendo para sí mismo. ¡Oh Dios! Solo hemos hablado a veces por internet, y esta es la primera vez que hablamos en persona. Eres más grande y más guapo de lo que esperaba. Nuestro Masirao se ha estado preocupando últimamente porque no ha estado creciendo mucho, pero no tienes que preocuparte por eso, ¿verdad? Jaja. Ojiro crecerá pronto. E incluso si no lo hace, ¿y qué? Él lo hará bien por su cuenta. ¿Escuchaste eso, Masirao? Deja de quejarte de tu altura ya. Eso es lo que dijo Kirishima. Madre. Eso no es lo que quiso decir, de todos modos. Como tenemos un invitado esta noche, hice sukiyaki como algo especial. Esperamos con ansias. Oh, eso suena delicioso. Ha pasado un tiempo desde que comí sukiyaki. Podemos comprobar el sabor en la cena. Por ahora, vamos a mi habitación. Al ver que él y Kirishima parecían poder hablar para siempre si se los dejaba solos, Ojiro interrumpió la conversación allí y llevó a Kirishima a su habitación en el segundo piso. Cuando se abrió la puerta y se reveló la habitación de Ojiro, Kirishima soltó una pequeña exclamación de admiración. Oh. Esto es más normal de lo que esperaba. Pensé que habría equipo de artes marciales en todas partes. Aparte de un uniforme de entrenamiento colgado en la pared, no había nada en la habitación que sugiriera artes marciales. Había una cama de tamaño decente, un escritorio con una computadora portátil y un armario en una esquina. En todos los sentidos, era una habitación normal. Ante la palabra normal, la cola de Ojiro se inclinó, pero pronto dijo con calma. Bueno, la mayoría de las cosas que necesito para las artes marciales están en el dojo. Ya veo. Entonces, ¿qué sueles hacer en casa? Uso internet como lo hice contigo, o busco vídeos de artes marciales, o estudio. Cosas así. ¿No te filmas a ti mismo y analizas tus propios vídeos? ¿Eh? El maestro ya me observa en el dojo. ¿Realmente es necesario ir tan lejos? No es eso. Aún no he conocido a tu maestro, así que no puedo decirlo con certeza, pero sigue siendo una persona, ¿verdad? Él no solo te está observando, y posiblemente no pueda recordar tu postura exacta todo el tiempo. Sería difícil para él dar correcciones precisas. Supongo que sí. Al escuchar a Ojiro, quien era genuinamente apasionado por las artes marciales a su manera, Kirishima soltó un suspiro. Este mundo tenía un problema. Todos compartían la sensación de que si querías ser un héroe, necesitabas poder de combate, pero la forma en que entrenaban era primitiva. Honestamente, en comparación con la vida anterior de Kirishima, se sentía como si estuvieran 30 o 40 años atrasados. Depender de un solo instructor para guiar el entrenamiento era un método que, en la vida anterior de Kirishima, había quedado obsoleto para los atletas serios hace mucho tiempo, no solo para los aficionados. No importa el deporte, una vez que alcanzas el nivel más alto, especialistas de diferentes campos se reúnen, intercambian opiniones y deciden juntos la dirección del entrenamiento. Al mismo tiempo, utilizarían activamente equipos de video para analizar las diferencias entre el entrenamiento de ayer y el de hoy, o entre lo que se había hecho hace un momento y lo que se estaba haciendo ahora, con el fin de encontrar la forma óptima y prevenir problemas médicos. Pero en este mundo, tenías que descubrir cómo fortalecerte por tu cuenta, y también tenías que pensar cómo usar esa fuerza por ti mismo. Todavía no había ingresado a los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no sabía cómo era la principal institución educativa del país, pero al menos el estado general de las cosas era incomprensible para Kirishima. Una vez que me retire, tal vez enseñe a los niños, forme un equipo de entrenadores e incluso abra una escuela. Eso parece que podría generar mucho dinero. Incluso podría ganar más dinero del que ganó como héroe. Solo pruébalo primero.
Una vez que te des cuenta de lo útil que es más tarde, inclinarás la cabeza para agradecerme. Si tienes tanta confianza en ello, entonces está bien. Lo intentaré. Un mejor equipo es mejor, por supuesto, pero no es necesario comenzar con cosas caras. Pruébalo primero con tu teléfono si es necesario. Eso tampoco estará mal. Lo tengo. Lo haré, así que deja de hablar. Bien. Confío en ti, ya que te tomas en serio las artes marciales. Diciendo eso, Kirishima sonrió. Después de eso, pasaron un rato hablando sobre el arte marcial que Ojiro estaba aprendiendo y sobre el boxeo, incluso tomando posturas de vez en cuando mientras hablaban. De todos modos, aprenderían todo mañana, pero cuando los otakus de artes marciales se conocieron, no había forma de que lo dejaran así. En poco tiempo, su conversación sobre artes marciales los había llevado a la noche. Kirishima bajó las escaleras con Ojiro, saludó a su padre también y cenó con la familia. El sukiyaki que comió después de tanto tiempo estaba delicioso. Después de la comida, se lavó, habló con Ojiro un poco más, luego se acostó en la habitación de invitados y pensó que, a juzgar por la buena gente que había conocido desde el principio, este viaje de entrenamiento probablemente iría sin problemas y sin muchos problemas. Y así terminó la primera noche del viaje.